Listo. Buenos días con todas. Qué gusto tenerles por aquí y volverles a ver a muchos de ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de didáctica de educación infantil. El tema es la educación inicial en la realidad actual. Dentro de esto vamos a ver un poquito de legislación y las prácticas que se están manteniendo actualmente. Ahora a mí me gustaría saber qué conoce usted sobre la educación inicial, cómo ha ido evolucionando de acuerdo a la legislación. Tal vez alguien quiera participar dentro de esto, puede desactivar su micrófono y puede hablar. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Ya. A ver. Es importante vamos a hacer un breve recordatorio sobre cómo fue la educación inicial, la que ahora llamamos educación inicial. Antiguamente se llamaba educación preescolar. Esta educación fue regida por la Ley de Educación y Cultura, más o menos en el año de 1983, si no me equivoco, y fue reformada por la Ley de Educación en el 2001. Es importante mencionar que antiguamente la educación inicial se le llamaba educación preescolar y no era obligatoria. A inicios de, bueno, antiguamente, tal vez muchos de ustedes puedan recordar, pues no era tan necesario que un niño ingrese al preescolar para ser admitido en la escuela, y luego pues se lo llamó jardín. No había tampoco mucha necesidad. En el 2001, en cambio, se reformó esta ley y empezamos a tener dentro del sistema educativo una presión para que los niños ingresen al comúnmente llamado jardín. No sé si muchas de ustedes lo recuerden, o tal vez muchas de ustedes hayan pasado por lo que les acabo de mencionar. Esta ley tenía como objetivos que la educación a nivel preprimario y preescolar tienda a desarrollar en los niños los valores en aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social. ¿Sí? Dentro de esto nosotros podemos encontrar también como a modo de subniveles, que era lo que se trabajaba en las instituciones, bueno, en este caso en lo que comúnmente llamábamos preescolar, y luego se lo pasó a nombre de jardín de infantes. Pues favorecía el desarrollo de esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, porque así se lo llamaban. Permitía el equilibrio permanente en su medio físico y social. Y recuerde que para ingresar al jardín prácticamente debían cumplir entre 4,5 a 5 años, y se quedaban hasta los 6 años, en el cual ingresaban ya a primer grado, porque antes no era como ahora, ¿no? Ahora es tomado en cuenta primero de básica, segundo de básica. Antiguamente, lo que ahora llamamos segundo de básica era primer grado, y de esa manera fue transformándose nuestro sistema y la legislación para educación inicial. Pero, a ver, con el cambio de gobiernos y el cambio dentro de la política, prácticamente tenemos en el 2000, más o menos a partir del 2012, entró en vigencia un reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y este fue modificado. Su última modificación fue en el 2015. ¿Sí? Dentro de pues hay que recalcar que aquí se modifica
e incluso cambia el nombre de preescolar a educación inicial y se toma en cuenta la educación inicial, en la cual asisten niños de 0 a 3 años y el inicial 2, que va desde los 3 a 5 años, ¿sí? Luego tenemos el primero de básica, lo que antiguamente se llamaba jardín de infantes, ahora es primero de básica, y así sucesivamente ha ido modificándose el sistema de educación y la educación inicial. A ver, es importante mencionar que en el reglamento de la ley orgánica existe un capítulo en el cual menciona que la educación escolarizada va con un certificado, ya se lo va certificando la asistencia desde la educación inicial. A ver, este certificado de terminación en la educación general básica y en el bachillerato, quiere decir que actualmente, pues, al terminar la educación inicial, ya reciben un certificado y luego pasa a la educación básica. Este ya no termina en séptimo grado, lo mencionaba, sino termina en 10º año y luego pasa al bachillerato, que sería el tercer certificado, ¿sí? Ahora ya se certifica. Antiguamente no era tan obligatorio y pues prácticamente la escuela y el colegio, como comúnmente se lo denominaba, en la escuela habían grados y en el colegio pues de igual forma, ¿no? Actualmente se ha modificado todo el sistema educativo a lo que ahora tenemos. A ver, algo muy importante que también encontré es que en el capítulo 3 de la misma ley orgánica habla de los niveles y subniveles educativos. En la denominación de niveles educativos menciona el Sistema Nacional de Educación tiene 3 niveles. Ahora se toma inicial, básica y bachillerato. Está tomado en cuenta dentro de la educación a inicial, básica y bachillerato. Antiguamente, pues, inicial no existía, se lo llamaba preescolar y no era obligatorio. El nivel de educación inicial, como ya les mencioné, está dividido en 2 subniveles, como ustedes ya saben, inicial 1, inicial 2, ¿sí? Dentro de esto, pues, los 5 primeros años de vida, prácticamente los niños deben por inicial. Ahora, hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Educación, como es un ente rector de este sistema educativo nacional actual, y puso en vigencia en el año 2014 el currículum de educación inicial para orientar los procesos educativos formales y no formales dirigidos a niños, niñas menores de 5 años. Aquí en el 2014 ya se establece un currículum, el cual ahora estamos manejando, y muchas de ustedes, quienes ya trabajan en centros educativos, lo están aplicando. A ver, este currículum establece los objetivos de aprendizaje y las destrezas fundamentales que cada niño o niña debe alcanzar cuando finaliza el nivel de educación inicial. Ya no es como antes simplemente un currículum que cada docente pues creía conveniente, ¿sí? Al menos el jardín, pues prácticamente no tenían un currículum bien establecido o bien formado, y simplemente pues decían, el niño de aquí pasa escribiendo el nombre y escribe las vocales, por ejemplo. Actualmente, en cambio, ya nos establecen dentro de este currículo algunas metas y algunos logros que debemos alcanzar como docentes, no solo en el área cognitiva, sino también en las otras 3 áreas, ¿sí? A ver, es importante también que sepan que el currículum que tenemos ahora es flexible y debe ser contextualizado
en función de las características y necesidades específicas de los niños. Tiene como enfoques fundamentales la inclusión, la interculturalidad, la integridad y el buen trato. En esta parte es importante reconocer que antiguamente, pues, simplemente el estudiante tenía que ajustarse a las actividades propuestas por el docente. Y los logros debían cumplir todos los estudiantes, pueda o no pueda, sea de cualquier raza, sea de cualquier cultura, nunca se tomaba en cuenta y tampoco estaba tan vigente esta parte del buen trato, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que existían ciertas actitudes incorrectas dentro de los salones de clase. Ahora, en la actualidad, esta ley nos permite tratar y más o menos enfocar a la educación, tomando en cuenta a la inclusión. En este caso, dentro de inclusión, estamos trabajando también con niños con capacidades diferentes o niños especiales, como comúnmente se lo escucha. Dentro de esto, también están las necesidades específicas de los niños y las niñas. ¿Sí? Por ejemplo, pues no necesariamente puede ser un niño especial o con una discapacidad bien definida, pero sí tenemos dificultades en el aula. Dentro de estas dificultades hay que tomar en cuenta que cada niño es un mundo diferente y cada niño aprende de forma distinta. Entonces, partiendo de ese principio, este sistema educativo que ahora se lo maneja, prácticamente la actividad, el niño ya no se rige a la actividad y no se acopla a la actividad, sino la actividad la acoplamos al niño, ¿sí? Prácticamente cambia la estructura dentro de nuestro trabajo. A ver, existen, para desarrollar este currículum se han basado en las aportaciones de algunos autores como Brune, como Vygotsky, Álvarez, del Río también, Tinajero, que son algunos de los autores en los cuales este tipo de educación, y estos autores tienen mucho que ver ya que trabajan y su corriente filosófica tiene bastante semejanza. A ver, vamos a basarnos dentro de esto. Siempre en algunas clases les he hablado de los aportes que ha tenido Vygotsky dentro de la educación. ¿Sí? La educación de Vygotsky, más o menos, la filosofía, perdón, trata de llegar a una zona de desarrollo próximo. Él nos habla de la zona de desarrollo próximo. Me parece que esto ya vieron en alguna clase. No sé si fue con ustedes. Pero, a ver, cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, estamos refiriéndonos a que el niño puede aprender si cuenta con la mediación de los adultos cercanos. En este caso son padres, familiares y docentes u otros niños con más experiencia. La zona de desarrollo próximo es la capacidad que el niño tiene a la cual el niño va a llegar. ¿Sí? Esta es la zona de desarrollo próximo. Ese es el aporte filosófico que nos presenta Vygotsky. Aquí también es bueno mencionar que pues, el desarrollo humano se ve determinado por el entorno sociocultural a los primeros niveles de la interacción social. En este caso, los primeros niveles de interacción social dentro de la casa con un niño son los padres y las personas que le rodean. Pueden ser familiares como abuelos, tíos, primos, y también a veces
se vive en una comunidad y la gente que vive en la comunidad también influye en los primeros avances y los conocimientos que van. Ya, tomando en cuenta todo esto, este currículum ha utilizado esta filosofía de Vygotsky. Es y cuando hablamos de pluricultural, estamos hablando de prácticamente muchas culturas. Entonces, es importante tomar en cuenta que, pues, por su cultura, por su ambiente, un niño no aprende de la misma manera que otro. Tal vez tengan similitud, pero siempre debemos trabajar de una manera independiente y a la vez general. ¿Sí? La educación que ahora se está impartiendo es general e individual, prácticamente. ¿Sí? Hasta aquí tenemos la parte de la legislación y las prácticas, como nosotros ahora vamos trabajando. Prácticamente el sistema educativo ha ido evolucionando y si digo evolucionando es porque antiguamente, como les mencioné, las actividades que planteaba el docente pues estaban planteadas y no se las podía modificar. Tampoco se podía hacer, tampoco se realizaba el reajuste a la planificación. Simplemente ellos tenían la ley de si puede, puede, y si no, se frena. Sí, prácticamente. Actualmente, en cambio, el docente tiene que hacer que el niño realice la actividad y buscar nuevas estrategias. ¿Sí? A esto se le llama reajuste en la planificación y prácticamente el docente tiene que pues, buscar la mejor forma o método para que los niños vayan aprendiendo. Dentro de esto también se trabaja en las áreas, en todas las áreas, ya no solo es la cognitiva, también se trabaja en el área social, ¿sí? Y es muy importante tomar en cuenta que pues los cambios que hemos tenido en la educación han ido modificando también nuestro aprendizaje y han influido bastante en el desarrollo que tienen los niños, tomando en cuenta que es una base para el sistema educativo de la primaria y la secundaria. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yolanda, Susana. No, Licen, todo bien. Este es un tema, no es muy largo, ¿no? Está cortito y prácticamente si usted se pone a comparar lo del antes y lo de la ahora, va a poder entender lo que dice el documento que igual ya le subí a la plataforma. Ahora, yo les pido, si no me equivoco, dentro de la actividad, un ensayo que usted va a realizar de una plana. ¿Sí? Es necesario que vaya entendiendo este tema debido a que partiendo de esto usted va a continuar trabajando tanto en su práctica, esperemos que todo esto pase, y también dentro de lo académico. ¿Sí? Hasta aquí, alguien que tal vez no me haya entendido. Liz, tengo una pregunta. Ensayo no nos pedía. Les pedí resumen. Resumen nos pidió, pero en nuestras propias palabras sobre qué es la educación inicial y sí, eso. Sí, es que ayer subí todos los deberes y con ustedes tengo 3 materias. Entonces, decirles que vamos a tener una reunión por materia, se nos va a hacer un poquito pesado para enviar una reunión el sábado. Entonces, de los temas que más complicados se pueda ver, de esos vamos a tener reuniones. ¿Por qué? Porque existen temas que ya están repetidos, prácticamente hemos estado viendo, entonces tiene ya una secuencia. Y lo que vemos en una materia se relaciona en otra materia. ¿Sí? Hasta aquí alguien de ti quería hablar. Le iba a decir que sí, que es la próxima semana la que ha subido
La actividad que usted dice, la del ensayo, es la ¿Ah? segunda actividad, ¿no es cierto?, de la materia Es que había nuestra subido. actividad. Entonces, hasta aquí yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Creo que tenemos claro el tema de cómo ha ido legislándose nuestra reforma educativa dentro de lo que es educación inicial, ¿no? Porque si hablamos de la educación completa, pues nos extenderíamos bastante, pero eso no nos compete a nosotros. Prácticamente tenemos que puntuar en la educación inicial. ¿Alguien más? Madeline, me gustaría escucharle. Madeline, ¿me ayuda a desactivar? ¿Ahí me Ahí sí. escucha, dice? A ver, ¿qué opina usted acerca del tema de todo lo que acabé de hablar? Que es muy importante porque dice que nosotros tenemos que acoplar a los niños, por ejemplo, al currículum que se nos acabó de explicar, por ejemplo, de un tema, nosotros tenemos que, el tema, acoplar a los niños. Ya. En este caso, el tema no cambia, ¿no? Lo que cambia son las actividades, ¿sí? Las actividades tenemos que acoplar a las características del niño, pues el niño demuestra que hace la tarea mucho más rápido, tenemos que aumentar la complejidad de la actividad, pero no quiere decir que nos vamos a salir del tema. De igual manera, si el niño pues tiene mucha dificultad para realizar la actividad, lo que tenemos que hacer es cambiar de actividad o modificar la actividad para que él pueda ir cumpliendo no solo con el tema, sino con su propio desarrollo. Estamos hablando del desarrollo de habilidades también dentro de esto, ¿no? Es importante trabajar las habilidades del niño y es por eso que las actividades que ahora proponemos son más lúdicas, al menos para niños menores de 5 o de 6 años, pues si le damos una clase más, no va a dormir o no nos va a prestar atención. Pero con actividades lúdicas, con juegos, van a aprender. Ana, ¿qué opinas de todo esto? Ahí veo Susana y Susana. Susana. Dicen, buenos días. Espero que me escuche porque no sé, la señal está muy baja y no le escucho muy bien partes nomás. Ya, bueno, yo sí la escucho y sí parece que está... Dicen, pero sí, según lo que le entendí es que dice que las actividades deben acoplarse a las necesidades de cada niño. Prácticamente. Es el cambio que tenemos dentro del currículum, ¿sí? Y este currículum está planteado y vigente, bueno, está vigente desde el 2014, fue elaborado desde el 2012, tuvo varios cambios, hasta el 2015 tuvo varios cambios, y pues ha tenido bastante, como quien dice, ha tenido bastante cuidado en el... ¿Alguien más que quiera acoplarse? A ver... ¿Con quién estoy aquí? A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Está con... No lo escucho. A ver, quiero escucharle a Diana Reynoso, que nomás entendió Diana. Por ahí le vi conectada a Diana Reynoso. ¿Está Diana? Sí, Lisa, buenos días. Está Lisa, Dianita como...
¿Sí me escucha? Porque no le escucho yo muy bien. Sí, sí le escucho. Ah, ya dicen, bueno, lo que dice es que antes no había la obligación de que los niños asistan a un inicial, o sea, directamente pasaban a lo básico, a la básica. En cambio, ahora es importante que los niños entren al inicial 1, al inicial 2 y después al jardín. Primero. A Y primero. también se habla de que la actividad se debe de acoplar al niño, ya no como antes, nosotros al niño le acoplábamos a una actividad. No había este proceso, ¿no? Recuerde que para tener un buen conocimiento necesitamos de un proceso de aprendizaje, entonces, difícil lo que estoy tratando de hoy. No había proceso, tampoco era tan importante el inicial y no se llamaba ni inicial sino preescolar. A veces solo la gente que tenía dinero pues podía acceder a un preescolar y de igual manera se les enviaba al jardín de infantes y luego pasaban a primer grado directamente. Actualmente ahora hay un proceso en el cual los niños ya están a la educación desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque cuando hay proceso a lo mejor sí, eso también incluye en la educación básica y en el colegio, porque las bases se las siembra desde el inicial. Entonces, si nosotros no saltamos del inicial, pues prácticamente los niños no tendrían falencias. Estas falencias en el transcurso del tiempo pues va a ser muy notorias y van a tener mayor dificultad dentro del aprendizaje. A ver, vamos a ver, Michelle. Vamos a ver a Michelle. ¿Está por ahí Michelle? No les escucho yo. Buenos días, Lice. ¿Cómo está Michelle? Me gustaría saber su opinión. Buenos días. Buenos días. Bueno, según lo que yo le entendí, quiere decir que cada niño toca, pongas, si el niño no aprende con una actividad que nosotros ya hemos planificado, tenemos que planificar otra para que él pueda llegar a entendernos de la mejor manera, ya que el inicial 1 y el inicial 2 son una manera de aprendizaje para que ellos, mediante los años que vayan a ir cursando consecutivamente, tiene que haber unas bases ya establecidas desde la educación inicial. Ya, muy bien. Creo que hasta aquí no hemos tenido mayor problema. Este es un tema que prácticamente se basa en la historia en cómo se ha ido desarrollando la educación inicial. Y me parece que en la comparación con nuestra propia vida vamos a ir tomando en cuenta en cómo influye la educación inicial dentro del ámbito educativo, hablando de la Listen, yo tengo una pregunta. No sé si entre aquí en este tema. Las adaptaciones curriculares para los niños con discapacidad, ¿desde qué nivel se hacen? A ver, las adaptaciones, dependiendo. Si usted tiene un niño que prácticamente tiene necesidades especiales, tendría que hacer las adaptaciones desde que ingresa al inicial 2, prácticamente, porque el inicial 1 es de estimulación. Pero en el inicial 2 ya vamos a trabajar más el área cognitiva. ¿Se acuerdan ustedes? En tercer año, pues, trabajamos lo que es el área sensorial, ¿sí? El área motriz. ¿Qué más trabajamos? A ver. A partir de los 3 años, el niño ya entra, no es que el área cognitiva esté olvidada, el área cognitiva y todas las áreas están activas, sí, pero a partir de los 3 años
área tiende a expandirse un poco más, ¿sí? Tiende a centrarse un poco más en actividades como el aprendizaje cognitivo. Es ahí donde los niños empiezan a aprender las primeras letras mayúsculas, ¿sí? O tratan de dibujar las letras, como ellos lo llaman. Prácticamente, con necesidades especiales sí tendría que ser una adaptación a partir de los 3 años. A los, a los 3 empieza a enseñarle vocal A, ¿no es cierto? Entonces, el niño con capacidades diferentes no le va a poder a usted ayudar dibujando la vocal A, dependiendo de la discapacidad que tenga. Pero si hablamos de retardo, por ejemplo, o síndrome de Down, usted tiene que modificar las actividades para que pueda trabajar. Pero de otra manera, ¿sí? Entonces ahí una adaptación. Solo las actividades. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la discapacidad, sí tendría que ser una adaptación. ¿Preguntas? ¿Betty? ¿Alguna pregunta? Carly. No la escucho. No me escucha. Bueno, va a quedar grabada. Por lo tanto, si usted necesita volver a escuchar la clase o no me escuchó, puede volver a estar toda la clase para que algo tal vez no me entendió, pueda volver a escucharlo. Porque sí, algunos de ustedes me parece que tienen dificultades con internet, no creo que se les está cargando bastante. Ahora, entonces, no habría problema. A ver, Brenda. ¿Dónde está Brenda? La señorita Brenda Andranco. Sí, Lisa, buenos días. ¿Cómo está Brenda? De todo. ¿Qué más le llamó la atención? Pues de que antes la educación inicial no era tan importante, pero ahora ya. Ujú. Ya. No era muy necesario. Por ejemplo, el inicial no era necesario. Ahora no es necesario el inicial 1, pero el 2 ya, porque ya pueden aprender más. Bien. Ahora una preguntita tengo yo, Brenda. ¿Por qué no es tan exigente el inicial 1? ¿Por qué no es tan obligatorio? ¿Qué le pasa? A ver. No sé, Lice. No puedo responderle. Vamos a ver quién nos puede ayudar con esta parte. Es que le pienso Porque son muy pequeños. ¿por qué no es no está el inicial? Porque aquí más el niño se divierte, en cambio en inicial 2 ya está listo para ya, o sea, le alistan para ir ya a primero de básica y ya manejan un poco más.
Aprendizaje. Ya. Sí, tiene bastante relación con lo que acaba de decir Yolanda. En el inicial 1 prácticamente influye el desarrollo y tomando en cuenta que las primeras bases sociales y afectivas que tenemos las llevamos desde dónde, desde qué parte. Listen también podría ser que en el inicial 1 el aprendizaje es mediante juegos nomás. No, en el 2 también. El aprendizaje es mediante juegos en el inicial 1. ¿Sí? Prácticamente solo estimulación. Dentro de esa estimulación está la parte emocional. Recuerde que si un niño emocionalmente se siente bien y pues la actividad le genera bienestar, va a tener mejores condiciones de aprendizaje y más predisposición para el aprendizaje. Entonces, dentro de este periodo, ¿sí? Los niños de 0 a 3 años pues también necesitan desarrollo afectivo. Es por esto que pues no se le puede obligar a un niño de mes cuando lo que necesita es la atención de sus padres, específicamente de la madre, ¿no? Al menos el primer año de vida, pues la madre, el vínculo entre la madre y el niño es muy importante. ¿Sí? Y pues hay que tomar en cuenta que la mayor parte del inicial 1 es el aprendizaje a base de juego, ¿sí? Y eso es estimulación. Lo que nosotros como docentes hacemos es brindar estimulación mediante juego, para que vayan desarrollando las diferentes áreas. A ver, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿Algo que quieran aportar? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido mucho para mí volverles a la vez. Volverles a estar aquí. Recuerde quedarse en casa y si tiene alguna dificultad con los deberes, ¿no? Hay otra cosa. Algunas materias que me han escrito y me han dicho que no tiene computador para realizar la actividad. Las personas que no tengan computador, pues pueden realizar una hojita o una plataforma que tienen a disposición y le ven las materias para que cuando ya podamos realizar clases de forma normal, se me presenta y adicional se toma una foto y sube el deber como PDF. O sea, es decir que no puede computador, lo que puede hacer es hacer el de la mano, tomar la foto y como PDF. Es una foto. ¿Sí? La idea es que usted cumpla con la tarea y el hecho de no tener un obstáculo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún tema que Listen, todos los sábados vamos a tener a la misma hora las clases. Muy temprano. Sí, vamos a dejarlo a las 9 para tener clases? Por ejemplo, esta semana fue didáctica, la siguiente dependiendo de la dificultad, porque el contenido de la simulación temáticamente si ya es tocado, ¿no? Y si proceso que ustedes han ingresado ahora. También les voy a dar psicología evolutiva y psicología evolutiva y estimulación como que van de la mano. ¿Sí? No escuché. Una clase, perdón, puedo hacerle el siguiente sábado a las 9 estimulación y psicología evolutiva para no estar teniendo clases tan saltadas con el tema de didáctica, porque didáctica sí requiere un poquito más de
en sí es bastante compleja. Y lo importante es que usted vaya entendiendo. El punto es que usted vaya entendiendo. Ya, me parece, bueno, aquí me dice que me van a cortar las transmisiones. Ha sido un gusto. Con todo ya les voy a subir el audio.